estamos hablando de que quizá hoy estaremos ya en esa apostasía generalizada. Sí, no, eso por supuesto, eso lo explico en qué consiste esa apostasía, que es la implantación del antidecálogo. O sea, si lo que Dios quiere que vivamos según 10 palabras, 10 pautas, adorarle sobre todas las cosas, respetar las cosas de Dios, en darle culto, honrar padre y madre, respetar al prójimo, respetar el matrimonio, respetar los bienes materiales del prójimo y en general hacer buen uso de los bienes materiales, respetar la fama, la honra, la verdad, etcétera. Son las 10 pautas, ¿no?, de los 10 mandamientos. Ahora mismo estamos en lo contrario. Lo que es más, ya el antidecálogo. El antidecálogo es delito, uno que pretenda vivir los 10 mandamientos. Son delincuentes. Se ha dado la vuelta a todo. Se ha dado la vuelta, se ha conseguido darle la vuelta. Bueno, pues ante eso, en la Salet se explica, pues tanto la situación de la Iglesia, donde habrá, por ejemplo, se habla dentro de la jerarquía, una división, una apostasía dentro de la jerarquía, una parte de la Iglesia que rechaza el Evangelio. Incluso en la cabeza, también habla de falso papa. En el mundo, una gran tribulación que afectará a la Iglesia y al mundo, como es natural, ¿no? Pero detalla, o sea, la Salet detalla que todo eso, esa crisis, esa tribulación afecta a la Iglesia. Entonces, lo mismo se va a hablar en Akita, Japón, que además son revelaciones aprobadas por el obispo de allí, después de una investigación abrumadora y tal. Bueno, lo mismo se va a hablar en Garabandal, que ahí no se quiso o sea, se trataron de aplastar a las niñas y lo hicieron, hasta el punto de que no quiere. Usted ha entrevistado a Conchita, a Jacinta, de Garabandal, y claro, a mí me ha admirado que esta mujer no guarde rencor, porque las faenas que les hicieron fueron terribles. Obligarles a jurar de lo que habían dicho, decir que habían mentido, etcétera. Apariciones en Quibello, también en África. Bueno, en Quibello, por ejemplo, en África, que están aprobadas también. Sí, también están aprobadas. Y que son recurrentes, o sea, van en la misma dirección. Son en Ruanda, las de Quibello. En Ruanda, que donde anuncian lo que iba a pasar, ese exterminio, ese genocidio, y bueno. Entonces, hay una convergencia en una serie de apariciones. ¿Y esa convergencia existe también, posiblemente, esto ya a lo mejor es elucubrar, en alguno de los secretos de Medjugorje? Bueno, indudablemente Medjugorje también es otro de los lugares donde van en la misma dirección. Los 10 secretos de Medjugorje, pues los videntes han dicho que los irán diciendo cuando le diga la Virgen y tal, y que los unos afectan a todo el mundo, afectan a lugares concretos, afectan al aviso, porque en todas estas revelaciones pues aparece un aviso, una iluminación de las conciencias, que es como un Pentecostés. Es Joel 3, que ya lo hablamos en uno de las entrevistas. El último programa que tuvimos con usted, que ha tenido una aceptación y sigue teniéndola, increíble. Pues Joel 3, ahí explica que será derramada mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Entonces, bueno, pues se habla de eso, del aviso, se habla de castigo, de un primer castigo, luego se habla de días de tinieblas al final de toda una gran batalla entre el bien y el mal. A mí me gustaría que hablara, porque una de las profecías de la mística de la que estamos hablando es los 3 días de oscuridad, ¿no? Sí, habla, pero no solo 3 días, es que habla de lo siguiente. Fíjese, habla 4 horas de tinieblas sobre Bretaña, en primer lugar sobre Bretaña solo, en su tierra. Luego 2 días de tinieblas, que va a haber también. Y luego 3 días de tinieblas. 3, o sea, ella distingue entre unas horas, 2 días y 3 días. Que eso, pues yo creo que solamente lo habla la Afrodé, porque en la Salet no se especifica tanto, y en Medjugorje, Garabandal, tal, tampoco se especifica. En Medjugorje es que todavía no han dado a conocer, pero bueno, se han dejado caer algunos aspectos, algunas cosas, pero bueno, en Akita, siempre la convergencia es, se está produciendo
el final de la gran apostasía, que había un proceso que se había comenzado con el rechazo ante la mundanidad que invade a la Iglesia cuando se convierte en una religión estatal. Pues eso precipita, sobre todo en el siglo XIV, cuando el Papa se va de Roma. Y se tira 40 años los papas fuera de Roma, que se dice pronto. Y cuando consigue Catalina Aviñón, ¿no? de Siena... El periodo de Aviñón. En Aviñón. Cuando consigue Catalina de Siena que regrese, el Papa Clemente, no sé cuánto, Clemente VI, me parece, cuando consigue que regrese, pues... o Urbano VI, no me acuerdo, uno de los dos. Cuando consigue que regrese, 60 años de cisma. 2 papas y 3 papas. Bueno, a partir de eso, el descrédito de la Iglesia es impresionante y se produce primero el Renacimiento. Un querer recomenzar después de la peste negra, que murió la tercera parte de la cristiandad en 3 años, entre 1348 y 1350, pues muere la tercera parte y entonces empieza un rechazo cultural, el Renacimiento. Ya no quieren hablar del cristianismo ni de lo judío, sino solo el mundo grecolatino. Después Lutero rechaza la Iglesia en 1517. Después la masonería, 1717, rechaza a Cristo. Y después la Revolución Comunista rechaza a Dios, 1917. Y 50 años después, tal y como había dicho Carlos Marx al hablar de que la revolución comunista no se implantaría hasta que no se consiguiera una revolución sexual, que ese libro lo escribió con Engels 20 años antes del Capital, pero se publicó 20 años después del Capital y es más desconocido, cuando se produce eso en la Revolución del Mayo francés de 1968, pues ya se implanta totalmente la consumación del rechazo de esto ya del hombre, de la familia, ¿no? Y finalmente el rechazo del hombre con el transhumanismo y todo eso y tal. Es el final de la apostasía. Bueno, entonces están en estas apariciones que estamos diciendo, se dicen muchas cosas que todas coinciden y que explican lo que va a suceder y que lo hablamos en el programa en la secuencia, cómo será. Entonces, pues qué peculiaridad tiene, por ejemplo, en la Salette se habla del futuro rey de Francia, ya, habla de 2 futuros papas del siglo XXI, habla de la Iglesia oculta, que la Iglesia oculta el secreto en la Salette le pareció muy fuerte y entonces no quiso, igual que Fátima. No querían que se supiera obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, ¿no? O sea, no, y que iba a haber una gran tragedia, y entonces, pues, bueno. Entonces, en la Afrodé, lo primero que se produce, pues es una actitud por parte de Monseñor Fournier, obispo de Nantes, sobre Marie-Julie Janet. A la vista del perfil del vidente, pues dice que esto es totalmente de Dios, porque había todo tipo de señales de estar viviendo temporadas largas solo alimentándose de la Eucaristía, sin tener ninguna excreción en ese tiempo. Es que son unas cosas que uno dice, unos dolores que va asumiendo y que ella ofrece como alma víctima. O sea, la Virgen le pide, como le pidió a Melania de la Salette, la Virgen le muestra que Francia necesita un alma víctima, es decir, alguien, como dice San Pablo, que complete la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, con sus sufrimientos. Y Melania se ofrece, la niña, y estuvo un tiempo muy importante, pues sufriendo y ofreciéndolo por la conversión de los pecadores. Bueno, pues a Marie-Julie también se le pide y ella acepta. Ella se había librado de un cáncer, había sido curada milagrosamente de un cáncer, siendo jovencita. Y entonces es cuando y la Virgen le ofrece la oportunidad, si ella estaría dispuesta a asumir sufrimientos, porque en ese momento estaba sana. Y a partir de ahí empezaron a llegarle una y otra,
de sufrimientos para ir ofreciendo. Y todo eso acompañado con multitud de revelaciones donde... Ella estuvo postrada en cama, ¿verdad? Estuvo postrada Muchos en años, cama, ¿no? sí, sí. Pero además murió con 91 años. Sí, claro, murió muy mayor. Y entre tanto, revelaciones. Y en todo ese proceso, claro, imagínese, pues desde 1950 hasta el año 1850, 1941, pues un periodo amplísimo, 91 años, ¿no? Entonces, tiene profecías sobre la Iglesia, que ya hemos aludido, habla de la liberación del Santo Padre y el triunfo de la Santa Iglesia, Francia y Europa ante la guerra que se avecina, los castigos de la guerra, habla de revelaciones sobre Inglaterra específicamente, sobre España específicamente. ¿Sobre España habla de la guerra civil, que va a haber una guerra civil mucho antes de que se produjera. Ya la profetizó la guerra civil. Lo profetiza. Y también hay otras revelaciones ahí en el País Vasco, de que no me acuerdo cómo se llaman. Ezquioga. Estas. Las apariciones de Ezquioga. En 1933. Exacto. Pues ahí también se habla de que va a haber, dentro de muy poco va a haber una guerra civil. Si esto era en el 33, pues 3 años después... Pero esto de esta mujer yo no lo sabía, que había profetizado la guerra civil española.